Hola de nuevo compañeros, vamos a ver la segunda parte de las sulfonamidas. En el primer video vimos el origen y la estructura química de las sulfonamidas. Vamos a continuar con la clasificación de las sulfonamidas. Las sulfonamidas se pueden dividir en tres grandes grupos dependiendo de su vía de administración. Pueden ser sulfonamidas absorbibles por vía oral, pueden ser sulfonamidas orales no absorbibles o pueden ser sulfonamidas tópicas. Vamos a empezar con el primer grupo, las sulfonamidas absorbibles por vía oral. Aquí tenemos el sulfisoxazol y el sulfametoxazol, que son de acción corta e intermedia. Quienes sepan algo de antibióticos, que se hayan administrado antibióticos o bien que hayan oído a familiares que les hayan administrado antibióticos, el sulfametoxazol es una de las sulfonamidas más conocidas, ya que combinada con trimetoprim con sulfametoxazol forman el principio activo del fármaco de los laboratorios Roche, los laboratorios suizos Roche o Roche, que sacaron el fármaco que se llama Bactrim, que hay Bactrim normal y Bactrim forte, y el principio activo es trimetoprim con sulfametoxazol. Bien, entonces el sulfametoxazol es una de las sulfonamidas más conocidas y más utilizadas, y junto con el sulfisoxazol son las sulfonamidas de acción corta e intermedia. Aquí también tenemos, dentro de las sulfonamidas absorbibles por vía oral, tenemos la sulfadiazina, que atraviesa la barrera hematoencefálica, y tenemos también la sulfadoxina, que es la única sulfonamida que tiene acción prolongada. Bien, luego tenemos las sulfonamidas orales no absorbibles, y ustedes dirán, ¿para qué vamos a dar un antibiótico por vía oral que no se absorbe al sistema? Bueno, precisamente para atacar los microorganismos que están infectando en el lumen gastrointestinal. Y aquí tenemos entre las sulfonamidas orales no absorbibles, la más utilizada y la más conocida es la sulfasalazina, que se usa en las colitis ulcerosas, en la enteritis y también en otras enfermedades inflamatorias del intestino. Y finalmente, el tercer grupo de sulfonamidas, tenemos las sulfonamidas tópicas, donde tenemos la sulfacetamida, que ya la conocemos porque en la práctica 5 que alcanzamos a hacer en el laboratorio, que trabajamos con el conejito en la práctica de eliminación, le inyectamos sulfacetamida sódica para tomar muestras de sangre a diferentes tiempos y medir la concentración de sulfacetamida, cómo va disminuyendo en el tiempo. Obviamente esta determinación espectrofotométrica fue realizada por nuestra técnica CESI, ya que las sulfamidas son fáciles de medir mediante métodos colorimétricos o espectrofotométricos. Entonces, la sulfacetamida se utiliza como un antibiótico en solución oftálmica para la conjuntivitis y también se usa en ungüento, que es una crema grasosa, el ungüento, como fármaco adyuvante en el tracoma. El tracoma es una enfermedad de transmisión sexual y obviamente se pueden tratar de manera tópica aplicando este ungüento con sulfacetamida más otro fármaco. Por eso dicen que la sulfacetamida es un fármaco adyuvante, no es el único que se utiliza, pero se combina con otro fármaco para atacar estas infecciones de transmisión sexual como el tracoma, y en donde se aplican estos fármacos en forma de ungüento. Bien, aquí también tenemos entre las sulfonamidas de aplicación tópica, tenemos la sulfadiazina de plata,
que se utiliza para prevenir las infecciones en lesiones por quemaduras. Ya habíamos visto en las sulfonamidas absorbibles por vía oral, habíamos visto la sulfadiazina que atraviesa la barrera hematoencefálica. Bien, esta sulfonamida tópica es la misma sulfadiazina, pero combinada con plata. ¿Por qué se combina con plata? Porque la plata tiene una acción astringente, antiinflamatoria y cicatrizante. Habrán oído hablar del nitrato de plata, que se utiliza como cicatrizante en algunas heridas. Bueno, la sulfadiazina de plata, se combina la plata con la sulfadiazina para darle además de la acción antimicrobiana, antibacteriana de la sulfadiazina, se le agrega plata para que tenga una acción astringente, cicatrizante con su aplicación tópica. Vamos a ver el mecanismo de acción de las sulfonamidas. Las sulfonamidas y el trimetoprim bloquean competitivamente a las enzimas que participan en la síntesis de ácido fólico bacteriano para producir un efecto bacteriostático. ¿Qué quiere decir un efecto bacteriostático? Que inhiben el crecimiento de una población bacteriana, pero no son lo suficientemente fuertes como para matar las bacterias. No tienen una acción bactericida, sino una acción bacteriostática. Bien, ¿qué quiere decir que las sulfonamidas y el trimetoprim bloquean de manera competitiva a las enzimas que llevan a cabo la síntesis de ácido fólico en las bacterias? Quiere decir que compiten por el sitio de activo de las enzimas que fabrican el ácido fólico. Lo que van a hacer las sulfonamidas y el trimetoprim es bloquear el sitio activo de las enzimas bacterianas que sintetizan ácido fólico utilizando el PABA como sustrato. Las enzimas bacterianas utilizan el PABA para sintetizar ácido fólico y no lo hacen en un solo paso, es decir, las enzimas bacterianas no toman el PABA, el ácido para-aminobenzoico, y lo convierten en un solo paso en ácido fólico, sino que es una serie de reacciones enzimáticas en donde a partir del PABA y varios metabolitos intermedios, las enzimas bacterianas sintetizan el ácido fólico. Entonces las sulfonamidas y el trimetoprim bloquean a estas enzimas y compiten por el sitio activo de estas enzimas con el PABA, impidiendo que las enzimas bacterianas utilicen el PABA para fabricar el ácido fólico que necesitan para supervivencia. ¿Por qué es importante el ácido fólico en las bacterias y también en las células de mamíferos? Ya sabemos que en humanos también es importante el ácido fólico, por eso se venden suplementos con ácido fólico para los seres humanos, sobre todo dicen que las mujeres embarazadas necesitan a veces suplementos de ácido fólico. Bueno, esto no es tan cierto, porque una persona que tenga una alimentación completa con verduras, frutas, carne, huevos, etcétera, bueno, si está bien completo todo con leguminosas, verduras, frutas, carne, huevo, leche, pescado, en realidad una persona no necesita suplementos de ácido fólico. Bien, ¿por qué es importante el ácido fólico en las bacterias y también en las células de mamíferos? Bueno, el ácido fólico participa en la síntesis de timidina. La timidina es el precursor de la base timina, muy importante para la síntesis de ácidos nucleicos, principalmente de DNA, porque ya sabemos que el DNA tiene timina en lugar de uracilo, el RNA tiene uracilo, pero bueno, es importante la timidina en la síntesis de DNA. El ácido fólico también es importante para la síntesis de purinas, adenina y guanina, que son importantes tanto para la síntesis de DNA como de RNA, y también el ácido fólico es importante para la síntesis de metionina, que es uno de los 20 aminoácidos
fundamentales que tenemos en nuestras proteínas, y la metionina es uno de los 2 aminoácidos azufrados que tenemos junto con la cisteína. Entonces el ácido fólico es importante para la bacteria porque interviene en la síntesis de timidina, de purinas y de metionina, que se requieren para la síntesis bacteriana de DNA, de RNA y de proteínas que se requieren para el crecimiento de las bacterias. Las sulfonamidas impiden que la bacteria utilice de forma normal el PABA en la síntesis de ácido fólico, ya que las sulfonamidas son antagonistas competitivos del PABA, bloquean el sitio activo de las enzimas que intervienen en la síntesis, en la serie de síntesis enzimática de ácido fólico, y así impiden que el PABA se una al sitio activo de las enzimas para ser convertido en ácido fólico. Las sulfonamidas son antagonistas competitivos del PABA, compiten por el sitio activo de las enzimas bacterianas que convierten el PABA en ácido fólico, y si bloquean el sitio activo y el PABA no puede ser transformado en ácido fólico, disminuyen los niveles de ácido fólico y las bacterias mueren. Vamos a ver el espectro antibacteriano. Bueno, el espectro antibacteriano de las sulfonamidas van a inhibir a bacterias tanto gram positivas como gram negativas. ¿Qué es lo importante aquí? Que las bacterias sean sintetizadoras de ácido fólico. Si las bacterias tienen enzimas que sintetizan ácido fólico, serán sensibles a las sulfonamidas porque serán bloqueadas esas enzimas por las sulfonamidas y no podrán convertir el PABA en ácido fólico y entonces van a perecer estas bacterias. Entonces el requisito, no importa si son gram positivas o gram negativas, sino que sean bacterias que tengan enzimas sintetizantes o sintetizadoras de ácido fólico. También afectan a bacterias como nocardia. El nombre les va a sonar como que son enzimas que son bacterias que afectan al corazón, pero no, nocardia es una bacteria que produce infecciones respiratorias. También afectan las sulfonamidas a Chlamydia trachomatis, que es una bacteria que interviene en infecciones de transmisión sexual, y también las sulfonamidas afectan a algunos protozoarios y también van a afectar a algunas bacterias entéricas como Escherichia coli, Enterobacter, Shigella, Salmonella, Klebsiella, etc. Bien, vamos a ver los usos clínicos de las sulfonamidas. Combinadas con trimethoprim sirven para atacar el Pneumocystis carinii. Pneumocystis carinii es una bacteria que produce infecciones respiratorias, y es muy común las infecciones por Pneumocystis carinii en los enfermos por SIDA. Es un síntoma muy característico de los enfermos por SIDA que tengan infecciones respiratorias por Pneumocystis carinii. Además de las infecciones respiratorias por Pneumocystis carinii, también es típico en los enfermos de SIDA el cáncer de la piel, el sarcoma del Kaposi, esas manchas muy comunes donde hay muerte en esas manchas, hay muerte celular por el sarcoma de Kaposi. Y el otro tercer rasgo característico de los enfermos de SIDA, pero en etapas más avanzadas, son los trastornos neurológicos por el incremento de cuenta viral que llega a producir daños neurológicos y bueno, que ya se notan incluso en el comportamiento de los enfermos. Esos son los 3 principales rasgos. Entonces, las sulfonamidas combinadas con trimethoprim sirven para atacar el Pneumocystis carinii en infecciones respiratorias. También las
sulfonamidas combinadas con pirimetamina sirven para atacar el paludismo fármaco-resistente, es decir, el paludismo que después de ser tratado con varios antibióticos, se ha vuelto resistente a otros antibióticos y en esas ocasiones conviene probar con sulfonamidas para atacar el paludismo, este paludismo fármaco-resistente, y también se utilizan las sulfonamidas en la toxoplasmosis. Como ya mencioné cuando hablé de sulfonamidas orales no absorbibles, también se utilizan la sulfasalacina en la enfermedad inflamatoria del intestino, y también se utilizan en algunas infecciones de transmisión sexual, sobre todo en forma tópica, como ya mencioné, en forma de ungüento, combinadas con otros fármacos, es decir, que las sulfonamidas van como fármacos adyuvantes junto con otros antibióticos, para atacar infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo tracoma, clamidia, chancroide, en donde las sulfonamidas se aplican en forma tópica. También en infecciones respiratorias por nocardia también se utilizan las sulfonamidas absorbibles por vía oral, y lo que es importante mencionar es que casi ya no se usan las sulfonamidas en infecciones urinarias agudas. De hecho, como les decía al principio del primer video, hoy día las sulfonamidas ya no se utilizan tanto como en décadas pasadas. Entonces aquí viene la trivia de este tema de sulfonamidas. Si se quieren ganar un puntito en el tercer parcial, tienen que responder la siguiente pregunta en el foro de dudas: ¿por qué razón o por qué razones ha disminuido mucho el uso clínico de las sulfonamidas en las últimas décadas? Esa es la pregunta: ¿por qué razón o por qué razones ha disminuido mucho el uso clínico de las sulfonamidas en las últimas décadas? ¿Por qué ya no se utilizan tanto en los centros de salud? ¿Y por qué los médicos en sus consultorios ya recetan cada vez menos las sulfonamidas? La primera respuesta correcta que llegue al foro de dudas, la primera respuesta que llegue al foro de dudas de manera correcta, completa, concreta y amplia, se va a llevar un punto en el tercer parcial. Bien, vamos a continuar ahora, compañeros, con los efectos adversos de las sulfonamidas. Los más comunes son fiebre, exantema, urticaria, náuseas, vómito y diarrea. Hay otros efectos que no son tan frecuentes, pero que son más graves y que requieren la interrupción del tratamiento. En casos raros pueden llegar a producir hepatitis, casos raros, reacciones de hipersensibilidad, es decir, reacciones alérgicas que se manifiestan de manera de erupciones cutáneas. También puede haber fiebre, reacciones anafilactoides, que quiere decir reacciones anafilactoides, que aquí viene de visita un animalito, se los voy a presentar. Es mi gata siamesa, miren, aquí la tienen, que me ha venido a dar la lata mientras grabo el video. Ahora la dejamos que se vaya y que deje de estar dando la lata. Ya le voy a dar de cenar, ya le va a tocar. Entonces, les estaba diciendo que pueden haber reacciones de hipersensibilidad, es decir, reacciones alérgicas que se manifiestan como erupciones cutáneas, fiebre, puede haber fiebre, y reacciones anafilactoides. ¿Qué significa anafilactoides? Que no son reacciones anafilácticas, pero son parecidas a reacciones anafilácticas. E incluso las sulfonamidas pueden llegar a producir cristaluria. Supongo que saben lo que es cristaluria, es la presencia de cristales en la orina. Bueno, esta cristaluria puede deberse a que algunas sulfonamidas se precipitan en la orina, en forma de cristales, especialmente a pH ácido o neutro, y dan lugar a cristaluria, hematuria, e incluso pueden dar lugar a una obstrucción. Bueno, además las sulfonamidas
pueden llegar a producir trastornos hematopoyéticos como anemia plástica o anemia hemolítica, pueden producir granulocitopenia, trombocitopenia o reacciones leucemoides. Otra vez la terminación oide significa que son reacciones parecidas a la leucemia. Puede haber un aumento en la cuenta, en el conteo de números de glóbulos blancos, de leucocitos, y por eso parecería una leucemia, pero no, son reacciones leucemoides, un aumento en la cuenta del número de leucocitos. Bien, vamos a hablar de la resistencia bacteriana a las sulfonamidas. Porque aquí es importante que recordemos el principio de toxicidad selectiva. Recuerdan que cuando hablamos en la introducción de antibióticos, un antibiótico tiene que tener toxicidad selectiva, es decir, tiene que ser dañino para el microorganismo infeccioso, pero inocuo, inofensivo para el huésped, para el ser humano o para el ser humano o para el animal en los cuales se va a tratar la infección. Bien, entonces las sulfonamidas son dañinas para las bacterias que sintetizan ácido fólico, pero no son dañinos para las células de mamíferos, entre ellos los seres humanos, e incluso de algunas bacterias. No son dañinas tampoco las sulfonamidas. ¿Por qué? Porque no sintetizan ácido fólico. Las células de mamíferos, entre ellos las de seres humanos y las de algunas bacterias, carecen de las enzimas necesarias para la síntesis de ácido fólico y dependen de fuentes externas para obtenerlo. Nosotros, como seres humanos, obtenemos el ácido fólico de fuentes externas, de alimentos, y por lo tanto, a nosotros las sulfonamidas no nos van a hacer daño, no van a bloquear enzimas sintetizantes de ácido fólico. Entonces, en eso las sulfonamidas tienen una toxicidad selectiva, solamente van a afectar a las bacterias que sintetizan ácido fólico, pero no las células de mamíferos, entre ellas humanos y animales, y por eso van a curar infecciones en humanos y animales sin hacer mucho daño, pero sí van a hacer daño en las bacterias que sintetizan ácido fólico. Bien, vamos a ver cuáles son los mecanismos de resistencia bacteriana a las sulfonamidas. Hay tres mecanismos principales. El primero de ellos es que las bacterias sufren una mutación en su cromosoma que dan lugar a una sobreproducción de PABA. La bacteria va a sintetizar grandes cantidades de PABA, y si hay grandes cantidades de PABA, en la inhibición competitiva que va a tener junto con las sulfonamidas, pues le van a ganar a las sulfonamidas. Mayor concentración, gran número de moléculas de PABA le van a ganar a menor número de moléculas de sulfonamida. Por lo tanto, el PABA podrá ocupar el sitio activo de las enzimas que sintetizan ácido fólico, va a sintetizar ácido fólico la bacteria y por lo tanto va a poder sobrevivir. Entonces ese es el primer mecanismo de resistencia, mutaciones que producen una sobreproducción de PABA, y el incremento de PABA dentro de la bacteria va a hacer que pueda sintetizar ácido fólico, porque le va a ganar en la competencia por el sitio activo de la enzima a las sulfonamidas. El segundo mecanismo es que la bacteria sintetice una enzima que sintetiza ácido fólico, pero que tiene muy baja afinidad por las sulfonamidas. Aquí también se puede dar una mutación en el cromosoma de la bacteria para que la bacteria sintetice una enzima sintetizadora de ácido fólico que en su sitio activo tenga una mutación, haya habido un cambio en algunos aminoácidos que hayan hecho que ese sitio activo tenga menos afinidad por las sulfonamidas y mucha más afinidad por el PABA. Si le gana en afinidad la enzima para el PABA, le ganan afinidad al PABA, mayor afinidad por el PABA y menor afinidad por las sulfonamidas, pues va a convertir al PABA en ácido fólico y va a poder sobrevivir. Es una inhibición competitiva en donde en este caso el PABA no gana por cantidad, sino que gana
por afinidad por el sitio activo, por esa enzima que mutó y cambió ese sitio activo para tener más afinidad por el PABA y tener mucha menos afinidad por la sulfonamida. Y el tercer mecanismo de resistencia bacteriana se da por una pérdida de permeabilidad de la membrana bacteriana a las sulfonamidas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, también puede ocurrir por una mutación, de manera que las proteínas membranales de la bacteria sufran alteraciones que impidan el libre paso de las sulfonamidas desde el exterior hasta el interior de las bacterias. Se altera la permeabilidad porque cambian las estructuras de la membrana celular, proteínas y fosfolípidos, y eso dificulta la entrada de la sulfonamida al interior de la bacteria para ejercer su efecto de competir por el PABA en la síntesis de ácido fólico. Y al respecto de estos tres mecanismos, es importante decir que el segundo es el más importante, es el mecanismo de resistencia más importante que tienen las bacterias contra las sulfonamidas, es cuando sintetizan una enzima sintetizante de ácido fólico con muy baja afinidad por las sulfonamidas. Y esta enzima con baja afinidad por las sulfonamidas casi siempre es codificada por un plásmido transmisible que se puede diseminar rápidamente en una población de bacterias. ¿Qué quiere decir? Que esta enzima con baja afinidad por las sulfonamidas está codificada por un segmento de DNA que puede ser transmisible de una bacteria a otra mediante la acción de un virus. Este proceso se le llama transducción, el paso de DNA de una bacteria a otra mediante la acción de un virus. Eso se llama transducción, y el virus que inyecta el plásmido de una bacteria a otra se llama bacteriófago, de manera que la bacteria receptora va a incorporar ese plásmido en su cromosoma circular y va a poder sintetizar esta enzima con baja afinidad por las sulfonamidas, y así se va a diseminar rápidamente en una población de bacterias que va a resultar ser una población de bacterias resistente a las sulfonamidas. Y como último tema de sulfonamidas vamos a hablar de la combinación de sulfonamidas con trimetoprim. ¿Recuerdan cuando hablamos de la combinación de penicilinas con ácido clavulánico? En ese caso dijimos que había un sinergismo farmacológico y dijimos que había un sinergismo farmacológico del tipo de sinergismo de potenciación. ¿Por qué? Porque el ácido clavulánico no tiene actividad antimicrobiana, no tiene actividad antibacteriana, no es capaz de matar bacterias, pero sí tiene la capacidad de aumentar la eficiencia de las penicilinas para matar las bacterias, como inhibiendo a las beta-lactamasas bacterianas. El ácido clavulánico, al inhibir a las beta-lactamasas bacterianas, va a permitir incrementar las concentraciones de penicilinas sensibles a las beta-lactamasas, van a estar en mayor concentración y por lo tanto van a aumentar su efecto antimicrobiano. Por eso es un sinergismo de potenciación. En el caso de la combinación de las sulfonamidas con el trimetoprim, el trimetoprim también tiene actividad antimicrobiana, también es capaz de inhibir a las enzimas que intervienen en la síntesis de ácido fólico bacteriano. Por lo tanto, los dos tienen la misma actividad antimicrobiana, tanto las sulfonamidas como el trimetoprim. Por lo tanto, aquí es un sinergismo farmacológico, pero del tipo aditivo. Es un sinergismo aditivo porque los dos fármacos tienen actividad antimicrobiana. Los dos son capaces de inhibir a las enzimas bacterianas que participan en la síntesis de ácido fólico. El trimetoprim, entonces, cuando se administra combinado con, por ejemplo, sulfametoxazol, que es el famoso Bactrim que vende la casa Hoffmann-La Roche, cuando el trimetoprim se combina con sulfonamidas, van a producir un bloqueo secuencial más eficiente en la serie enzimática de síntesis de ácido fólico. Inhiben por lo menos a dos enzimas participantes. Recuerden que la bacteria no utiliza una sola enzima
para agarrar el PABA y convertirlo directamente en ácido fólico, sino que lo convierte en un metabolito, y este metabolito a través de otra enzima es convertido en otro metabolito, y a través de otra enzima en otro metabolito, hasta que finalmente se sintetiza el ácido fólico. Hay varias enzimas que participan en una serie enzimática de síntesis de ácido fólico, y las sulfonamidas y el trimetoprim inhiben al menos a 2 enzimas participantes en esa síntesis bacteriana de ácido fólico, y esto da lugar a un sinergismo farmacológico de los compuestos, es decir, mayor actividad de los dos compuestos juntos que la actividad de cualquiera de los dos fármacos por separado. Y es un sinergismo, como ya dijimos, de tipo aditivo, porque los dos fármacos participan en la inhibición de la síntesis de ácido fólico. Y como dicen sus apuntes, con frecuencia esa combinación de sulfonamidas con trimetoprim es bactericida. La sulfonamida solamente tiene actividad bacteriostática. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.